Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 31 de enero de este año 2023. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar al final de este primer mes del año. Hoy es un nuevo día para dar gracias, para ponernos en las manos del Creador y decirle a Él que nos moldee, que con la fuerza de su Espíritu nos dé vida nueva. Él infunde su gracia en nuestro corazón y nos hace capaces para responder a las exigencias de la fe, a la perfección también de sus planes. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes, por derramar hoy tu Espíritu en nuestro interior. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le acercó mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamiento y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido de él una fuerza, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado el manto?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró en donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa «contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Le insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un mensaje, hermanos, muy especial en la palabra de Dios en este día, sobre todo porque entre lo que significa la fe como don de Dios, hay también la llamada a creer en el poder del Señor. La primera lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, nos está diciendo que en esta carrera de la fe no estamos solos, que hay muchos que nos acompañan
como una nube de testigos y que por eso tenemos que poner todos los días mucho empeño en obedecer la voz de Dios, que es la que hace que nuestra fe crezca, que nuestra capacidad de abandonarnos a la voluntad de Dios cada día sea más grande. La fe es un don, y ya lo veníamos diciendo en estos días, pero se alimenta cuando tú estás centrado en Jesús el Señor, cuando aprendes a llamar a Jesús y también cuando aprendes a obedecerlo. Allí crece la fe. La fe es realmente gracia, manifestación del cielo. Hay algo muy claro que nos deja la primera lectura, y es que los enemigos de la fe son realmente el demonio, el pecado y la misma obra del mundo. Por eso no se puede pretender correr la carrera de la fe si tú no aprendes a sacrificar en el camino mismo de tu crecimiento como discípulo. La fe implica darle el primer lugar a Dios, y eso ya nos está hablando de renuncia. La fe nos dice también que es ante todo obediencia, que es empezar a salir de nosotros mismos y obedecer realmente al Señor. Por eso la fe no es un sentimiento que profesamos de una manera afirmativa cuando decimos yo tengo fe. La fe es más que eso. La fe es experiencia en Jesús, sentir que vivimos de Él, de su gracia, y que estamos sometidos a su señorío. Por eso mucha gente hoy la encontramos que habla de Dios y usan un lenguaje bonito y les gusta siempre, para tranquilizar su conciencia, hacer cosas que aparenten en lo espiritual. Pero la persona que realmente está madura en Dios, en la gracia, la persona que está madura en el camino de la fe, se va conociendo, sobre todo porque esa persona está centrada en Jesús, como dice hoy la carta a los Hebreos. Cristo el Señor, que es el que inicia la fe y la consuma. Él es el que ha iniciado en nosotros la fe y Él la va a completar. Si Él nos ha llamado a creer en Él, es porque Él, con sus promesas, va a completar esa fe para que seamos también dignos algún día de tener parte en el reino de Dios, de tener parte en el banquete de los elegidos cuando hablemos ya de la eternidad. Por eso vale la pena entender lo que hoy nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Nos dice, hay que renunciar a todo lo que nos lleva sobre todo a apartarnos del camino de Dios. Renunciando al gozo inmediato, hay que soportar la cruz, dice la carta a los Hebreos. Hay que soportar la cruz como una realidad que nos lleva a la purificación, al sacrificio. Y dirá el autor de la carta a los Hebreos, recordad que Jesucristo el Señor lo entregó todo, y no os canséis y no perdáis el ánimo en esta carrera de la fe, porque no hemos llegado en la lucha contra el pecado hasta la sangre. ¿Qué significa eso? Llegar a la lucha contra el pecado hasta derramar sangre está hablando de sacrificio, de esfuerzo. Hay personas que todo lo viven justificando y dicen, es que somos muy humanos, Padre. Padre, es que todos tenemos esas debilidades, pero usted nunca los ve luchando. Nunca quieren salir de su situación, de su debilidad, de su pecado. Por eso hoy el autor de la carta a los Hebreos se empeña en decirnos que hay que estar en la lucha contra el pecado hasta derramar la sangre. Por eso pasemos al evangelio de este día, que es muy especial, y es donde está allí Jairo pidiendo en fe que de manera muy clara Jesús baje a su casa. Y Jesús va porque ve la fe de Jairo. Ve que la fe de Jairo es una fe que está definida, quiere creer en las promesas del Mesías. Jesús baja, cuando van de camino aparece la hemorroísa, esta mujer que tenía 12 años con esta enfermedad,
y había escuchado hablar de Jesús y en fe se lanzó, porque fe es estar en Jesús, creerle a Jesús y esperarlo todo de Jesús. Ella había oído hablar de Jesús y de Jesús salió una fuerza que la sanó. Hermanos, la vida de la fe es una carrera que nos lanza adelante. La vida de la fe es sentirnos bienaventurados. El que tiene fe no puede sentir que todo está agotado. El que tiene fe sabe que en Dios cada día nace una nueva oportunidad. Por eso, acerquémonos a Jesús, creamos en Jesús, dejemos obrar a Jesús. Ese es el itinerario de nuestra fe. Yo creo que cuando Jairo escucha a los mensajeros que vienen de su casa, él se trata de desanimar, que es normal, y de confundir cuando vienen a decirle que su hija ya ha muerto y que no moleste al maestro. Jesús solamente le dice: quiero que tengas fe, tu hija no está muerta, ten fe. Y él baja a la casa de Jairo y efectivamente le dice a la niña: Talita cum, contigo hablo, levántate. Jesús nos quiere levantar. Jesús no nos quiere dejar donde estamos. Jesús quiere que de verdad seamos levantados por la gracia, por el poder que solo Él le comunica a nuestra vida. Jesús ha venido a levantarnos este año. Jesús ha venido a que nuestra vida sea diferente. No sueltes la fe, aférrate más a Jesús. Él hoy te dice también, como la niña: levántate, no te quedes ahí, no abraces el desánimo, no abraces la depresión, la tristeza, no abraces la palabra dura que te ha herido, la palabra de otros que te han venido a oprimirte en estos días. No abraces esa palabra, levántate, porque tu Dios es poderoso y es victorioso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.